Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un postre sin horno, fácil, rápido y súper rico. Déjame tu like si te gustan este tipo de recetas y también porque eso me ayuda mucho. Vamos a comenzar preparando la base de nuestro postre. Yo estoy utilizando un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros y para comenzar vamos a necesitar un poquito de leche. También 150 gramos de dulce de leche repostero, yo lo tengo en la manga pastelera para hacerlo más práctico, pero pueden usar una cucharita para untar. Y 17 vainillas, conocidas por varios nombres en distintos países. Si saben de qué hablo, dejen en los comentarios el nombre por el cual la conocen ustedes. Vamos a remojarlas apenas un poquito en la leche y con la ayuda de la manga pastelera le ponemos en el medio dulce de leche. Pueden usar una cuchara, un cuchillo, algo para untarle el dulce de leche. Hacemos un sándwich y siempre vamos a ir remojando la vainilla que vamos pegando. La humedad se la pueden dar ustedes como gusten. Si quieren más húmedo, la remojan más tiempo. Estas que tengo no las remojo mucho porque enseguida se ablandan demasiado y se desmoronarían. El dulce de leche también la cantidad es a gusto de cada uno. En la caja de descripción les dejo los nombres por los que conozco las vainillas, por si hay alguien que las conoce por otro nombre y no se da cuenta de cuáles son. En el último hueco hago un sándwich así y a la última vainilla del lado de afuera obviamente no le pongo nada. Hacemos lo mismo con la otra hilera, adaptando las vainillas al tamaño que necesitamos. Suscríbete si aún no lo hiciste, es gratis apretando el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Y una vez tengamos esta base, la reservamos en la heladera mientras hacemos la crema. Vamos a volcar 500 mililitros de leche en una ollita, le agregamos la mitad del azúcar total que son 75 gramos y la dejamos sobre el fuego que rompa hervor. Por otro lado, en un bowl volcamos el azúcar que nos quedó, 30 gramos de maicena, y un huevo. Y vamos a integrar muy bien. Una vez rompe hervor la leche, inmediatamente la sacamos del fuego y la volcamos sobre la mezcla. Vamos revolviendo y pasamos todo nuevamente a la ollita. La llevamos a un fuego medio y sin dejar de revolver, esperamos que rompa hervor. Van a ver que se va a ir espesando. Importante es que no dejemos de revolver para que no se formen grumos. Una vez que empiecen a ver que burbujea, que rompe hervor, bajamos el fuego y dejamos un minutito para que se cocine bien. Y en ese minutito vamos a ir revolviendo, ya no hay peligro de grumos, pero para evitar que el fondo se queme. Apagamos el fuego e integramos una cucharadita de esencia de vainilla. Una vez lista la crema, sacamos el molde de la heladera y la volcamos sobre la base de vainillas. Y sí, así en caliente, no hay problema. Así tendríamos un rico postre, esperamos que enfríe dejándolo en la heladera por lo menos una hora. Pero yo voy a hacerle otra capita más para hacerlo aún más rico, es opcional, ¿sí? Así que mientras esto se enfría vamos a ir haciendo una crema chantilly. Necesitamos 150 mililitros de crema de leche y 20 gramos de azúcar impalpable. Batimos sin pasarnos, tenemos que llegar al punto chantilly, van a verla más firme pero sigue siendo cremosa. Y ahora ponemos la capa de crema chantilly sobre el postre. Ojo, tiene que estar templado, no vayan a colocar la crema con el postre caliente. Emparejamos y podemos rallarle un poco de chocolate semi amargo por encima. Y listo amigos, a disfrutarlo, está buenísimo y es muy sencillo y fácil de hacer. Si te gustó déjame tu like y suscríbete que es gratis y así vas a saber cada vez que suba nueva receta. Mil gracias por ver el video, les mando un abrazo enorme, espero tengan un día super sweet y nos vemos en la próxima.